Yo los voy a invitar a que participen todo lo que quieran, con preguntas, comentarios. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy Ahí bien, te- muy bien. ¿Qué Gracias. tal? Bueno, bueno, les decía que vamos a estar charlando un ratito sobre este libro que se llama Estrés y Libertad. Ahí vamos a comenzar haciendo una breve definición de los términos. Pero bueno, me gustaría saber si ustedes leyeron algo de Sloterdijk, de este filósofo alemán contemporáneo, está vivo, un autor súper interesante, alemán, creo que ya lo dije, que tiene varias obras. El otro día, Lilita, les cuento, ¿no? De ahí surgió un poco la idea de hacer una charla para trabajarlo, porque surgió en la charla de Alberdi y Sarmiento, un poco el tema de Rousseau, de la idea de voluntad general, de cómo se discute ese término de voluntad general. Sloterdijk en esta obra lo trata, así que lo vamos a comentar, si bien no es la parte central. Yo ya lo venía leyendo porque Chul Han, sobre el autor surcoreano sobre el que hicimos varias charlas, él lo cita. Y bueno, la verdad que en este año, el año pasado, hace rato que en el instituto estamos trabajando bastante con pensadores que están reflexionando en torno a la noción de libertad y este libro en particular, pero también otros de Sloterdijk, se dedican a estas ideas. Y bueno, la verdad que la libertad es un término muy grande y muy importante para dejárselo a los libertarios, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir indagando sobre este término y bueno, la idea hoy es compartir este ratito. Si quieren anotar en el chat o levantar la mano, pedir la palabra, si quieren contar si leyeron a Sloterdijk o si leyeron este libro, si hay filósofos, psicólogos, bueno, lo que tengan ganas de contar, si es la primera vez que están conectándose a un Zoom del instituto. Esta charla es gratuita, está siendo grabada y bueno, están todos invitados a participar. Con lo que quería comenzar, digamos, es sobre la idea de estrés, ¿no? Por eso preguntaba si hay algún psicólogo in the room que quiera dar su definición de estrés. Si no, yo me animo, digamos, a arrancar con esta idea de como una definición más clásica en la que el estrés es una alerta, ¿no? Que nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Que nos llama la atención sobre algo que está sucediendo en nuestro entorno, y cómo a partir de esa idea de estrés, de alerta y de necesidad de supervivencia, bueno, el autor va a darle un sentido filosófico para explicar la sociedad actual, ¿sí? Como una sociedad estresada. Y lo que me gustó de Sloterdijk, porque une al pensamiento y a la forma de análisis que tenemos en el instituto, acá en el Hannah Arendt, es que muchas veces comentamos acerca del pensamiento paradojal, ¿no? Un pensamiento paradojal, una aparente contradicción y una forma de ver la realidad no de modo lineal, sino con esta vuelta de tuerca, con este contraste o con este desvelar, esto que les decía, una aparente contradicción, para encontrar un sentido que a primera vista no está disponible. ¿Sí? Entonces, cuando Sloterdijk habla de estrés y libertad, lo que está proponiendo es una aproximación paradojal a la sociedad actual, en la cual lo que sucede, según el autor, es que a mayor idea de libertad, a mayor intención de ser libres, más estresados nos ponemos. ¿Sí? Esta es la paradoja del estrés y la libertad. Cuanto más libres nos creemos, más estresados estamos.
¿Por qué? Bueno, precisamente porque en la sociedad actual, y esto muchas veces comentamos en estas charlas que tuvimos sobre Chulhan, por ejemplo, en esta sociedad del rendimiento, en esta sociedad de la exigencia, en esta sociedad individualista, donde tengo que generarme mi propio sentido, mi propio valor, generarme mi propio nombre, la exigencia es permanente. Y acá empieza también la vuelta de tuerca respecto de la definición de estrés. Lo que sucede es que el estrés ya no es una alerta para el caso específico de un riesgo, no es una excepción en un estado de tranquilidad. No, lo que plantea Sloterdijk es que el estrés se vuelve una presencia constante y permanente, ¿sí? Y que esa necesidad de rendición, de rendimiento, de disponibilidad al entorno, a la sociedad, se vuelve algo patologizado, algo socializado y que propone, digamos, poder explicarlo tanto históricamente como filosóficamente, ¿sí? Digamos que no hay respuesta a, a poder disociar una palabra de otra, ¿sí? Tanto del estrés como de la libertad, entendida de dos maneras distintas, de acuerdo al pensamiento clásico y al pensamiento moderno, que es lo que vamos a comenzar a tratar. Así que bueno, ese es un poco el marco, ¿no? El estrés como esta idea de enfermedad de la modernidad, enfermedad de la cultura actual, que antes se lo podía, digamos, restringir a un momento de alerta para ayudar en la supervivencia y que hoy se ha transformado en una permanencia constante. ¿Sí? Entonces, pasamos también de el ser individual a la sociedad. ¿Sí? En el capítulo 1 por momentos voy a tratar de ir como más cerca de la lectura y por momentos nos vamos a alejar. Por supuesto que cualquier pregunta es bienvenida. Les voy a pedir que desactiven el micrófono porque a veces veo y a veces pierdo de vista el chat, pero por supuesto que los invito a comentar. Entonces, lo primero que dice el autor es que estos grandes cuerpos políticos son comunidades del estrés. ¿Y qué significa esto? Justamente que la condición de la sociedad actual es esa necesidad de responder a las inquietudes, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ver, puede haber muchos tipos de distintas inquietudes, pero es necesario, él nombra, por ejemplo, los medios de comunicación como agentes que van a dar una cohesión social para que esos factores estresantes sean comunes y por lo tanto mantengan la cohesión social. Pero la verdad es que él, desde el primer momento, manifiesta preguntas como ¿qué cosas son las que nos sorprenden? Tanto a cualquier persona, ¿no? Integrante de una sociedad, como a la filosofía, como a los pensadores y los intelectuales, ¿no? Y entonces ahí hace este punto en la filosofía, en la sociología, y dice, últimamente, ¿no? En la etapa moderna, tanto la sociología como la filosofía ha decidido que hay un deber de no asombrarse por nada. Dice, y la verdad que la prosa de Sloterdijk remarco que es sarcástica y es muy ingeniosa y es muy filosa, así que vale la pena recorrerla. Dice, la verdad que hay una campaña en contra de la perplejidad y en contra, en contra del asombro. Y yo encuentro que no hay nada más asombroso
que una sociedad de masas compuesta por seres individualistas que permanecen juntos. Dice, es como, sería muy improbable que algo así pudiera darse, pero es existente. Y lo vemos, al pasar de las civilizaciones y de las generaciones, esta idea de seres cada vez más individualistas, pero que igualmente deciden acompañarse, deciden compartir proyectos de supervivencia. Entonces, y hago un punto en esta frase, dice, son existentes pero son improbables. Porque esta idea de lo improbable para Sloterdijk es muy importante y lo va a retomar hacia el final del texto porque precisamente la libertad tiene que abrirse, va a decir, a lo improbable, a lo que no es tan ordinario. Entonces, en este caso, llama la atención en por qué damos por hecho estas sociedades con estas características que parecen contrarias. Dice, bueno, lo damos por hecho porque existen, porque ahí están, por más de que sean improbables, pero desde hace un tiempo, y ahí hay una pausa, desde hace un tiempo que sí nos estamos cuestionando y nos estamos preocupando acerca de la sostenibilidad de estas sociedades. Y dice, este concepto que hace algunos años se puso de supermoda de la sustentabilidad, es justamente el modus vivendi. El modus vivendi es discutir la sustentabilidad de las cosas. Es una fuente de estrés, totalmente. Preguntarse acerca de cuánto va a durar cualquier cosa o, en este caso, la cohesión social en los pueblos. Bueno, hay todo también un debate en torno a pueblos, sociedades, comunidades de estrés, le dice ese, pero bueno, campos sociales ingentes de millones y millones de personas. Bueno, se cuestiona la sostenibilidad y esto se debe a un malestar que invade a cada uno de nosotros, podemos decir, que tiene que ver con un sentimiento de fugacidad. Un sentimiento de fugacidad que se vuelve cada vez más intenso. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, bueno, dice, no nos cuestionamos sobre las sociedades, estas individualistas que permanecen juntos, es improbable pero existente, pero sí nos cuestionamos acerca de cómo es la sostenibilidad, ¿sí? Porque hay un sentimiento de fugacidad de que esto estalla, ¿no? Eso creo que podemos sentir cierta familiaridad con estas expresiones. ¿Cómo se da la autoconservación? ¿Cómo nos estresa la autoconservación? Bueno, esa autoconservación nuevamente nos demanda un rendimiento insólito, un rendimiento que nunca antes en la historia de la modernidad, sin duda, se había dado como se está dando ahora, en este precipitarse hacia adelante permanentemente, pero con una carga de estrés que es fenomenal y que no se termina, sino que se renueva permanentemente a través de los medios de comunicación, podríamos decir a través de las redes sociales, a través de las relaciones interpersonales, a través de las exigencias laborales y de las autoexigencias para ser válidos en la sociedad actual, en el entorno en el que nos movemos. La nación entonces es un colectivo que mantiene esa inquietud común de estar vivos, digamos, que ahora lo vamos a
a desarrollar un poquito más, de estar vivos y estar respondiendo a esa exigencia. Entonces, qué podríamos pensar acerca de ese estrés? Bueno, dice Sloterdijk, justamente que la sociedad esté estresada significa que es una sociedad viva, significa que es una sociedad que está dando lo mejor de sí, porque ahora vamos a acercarnos, aproximarnos a la noción de libertad, de subjetividad, ¿sí? De desatención al rendimiento, que también son muy importantes y forman parte de nuestra vida, digamos, ¿no? Por eso estamos hablando del estrés y libertad y esta paradoja de que cuanto más libre creo que soy, más estresado está. Bueno, precisamente lo que va a decir Sloterdijk es que si un colectivo, si una sociedad se enfurece ante la idea de una injusticia, ante la idea de su desaparición, ante la idea de un hecho, por ejemplo, un gobierno tiránico, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver un poco, indica que tiene un buen nivel de vitalidad, porque demuestra nuevamente que bajo estrés puede dar lo mejor de sí. Y esta es la forma del autor de entrar en los conceptos tradicionales de libertad, tanto, como les había comentado, en el mundo antiguo como en el mundo moderno. Y ahí sucede algo muy interesante, que es, nota al margen, es por lo primero que yo me había acercado a Sloterdijk, que tiene muchas obras interesantes, y él hace una historia de la ira. Bueno, ese libro no lo pude conseguir, pero conseguí un montón de otros que voy a tratar de ir nombrándolos. Este es el que estoy leyendo ahora, Las epidemias políticas, pero está la historia de la ira. El otro día Lilita mencionó la razón cínica, y después está Los hijos malditos de la edad moderna. Ese es un libro bárbaro, y está Las esferas, que es como su obra más importante. Bueno, pero yo lo que había encontrado al principio que me había llamado la atención era la historia de la ira. Y acá, en todas las obras, digamos, más o menos lo va pasando el tema, por lo menos tangencialmente. En este caso, ya estamos en el capítulo 2 del libro, va a hablar de las ideas tradicionales de libertad y de cómo se funda la República. Bueno, y precisamente el mito fundacional de la República de Roma, que va a contar, si hay alguien que lo quiera contar, la rebelión de Lucrecia, si alguien lo tiene presente, puede pedir la palabra. Lo mismo las guerras médicas, que esas las tienen que conocer porque Lilita muchas veces las retoma para hablar de la libertad. Bueno, estos dos ejemplos son, eh, son los mitos fundacionales de la República Romana y griega, dice, pero ahí hay un grupo de estrés que se vuelve agresor, se transforma en un frente antitiránico y constituye una comunidad política. Pero precisamente surge de la ira, surge de la indignación, surge de una injusticia. La rebelión de Lucrecia, sí es Lucrecia, la revuelta de Lucrecia, perdón, la revuelta de Lucrecia es precisamente la violación de Lucrecia, que era la esposa de un oficial romano, y es ultrajada, digamos, atacada y violada por el hijo del rey etrusco que estaba en Roma. Si me equivoco o lo estoy diciendo de manera muy poco elegante, y si alguien lo quiere corregir o complementar, por favor, adelante. Entonces, cuando vuelve Estoy mostrando una imagen. Y ahí tenemos algunas imágenes que hicimos con IA. Sí, yo, a ver, las quiero ver. No, esta no la Ahí hicimos estamos. con IA, pero Claro, las imágenes
¿sí? De este mito fundacional. Algunas, claro, algunas ya existen y otras las hicimos con IA, hoy con Naiken, preparando la charla, Naiken toda la cuestión técnica, y para ilustrar un poco, la verdad que estaban muy buenas. Bueno, Lucrecia estaba en su casa, es la imagen de la virtud, y, y en el sitio que estaban haciendo los romanos y los etruscos, ahí se hablaba de la donna immobile, de, de las mujeres, como en una crítica. Entonces, cuando van a espiarlas, a ver si efectivamente estaban ahí en su inconsistencia y superficialidad, se encuentran con que Lucrecia estaba en una actitud totalmente apacible, tejiendo, y era como la imagen de la perfección de la mujer, eh, que era la mujer de un oficial que no era el principal. Entonces eso despierta celos, envidia. Bueno, y este hijo del rey etrusco decide abordarla en su casa, y luego de eso Lucrecia se encuentra con su marido, le cuenta lo que pasó, que había sido amenazada, que había sido amenazada de muerte, eh, y también había sido amenazado de muerte un esclavo, y que bueno, el agresor iba a decir que los había encontrado juntos para dañar su honra. Bueno, toda una situación que finaliza con el suicidio de Lucrecia para borrar, digamos, la deshonra de la familia. Y eso genera una indignación popular, que se corre la noticia y se termina combatiendo a los etruscos, y se da la fundación de la República Romana. Lo importante, digamos, es ese sentimiento de indignación y ese grupo agresor transformado en comunidad política para la fundación de la República. Ese como uno de los ejemplos, y del mismo modo las guerras médicas, que Lilita las comentó, que tienen que ver, es un poco diferente, porque en ese caso estaban los reyes persas ocupando Grecia, y lo que se demandaba era una idea de libertad entendida como de autonomía y autodeterminación, ¿sí? Como el principio de la libertad estaba basado en poder. Ay, me mandó el PDF, Fabri, gracias. Ira y tiempo, sí, estaba difícil. A mí me gusta tener el libro, la verdad. Yo soy muy del objeto, muy materialista. Sí, sí, Pero lo me voy a... costó mucho conseguirlo a mí el libro, ¿eh? Muchísimo. Y Pero a mí, si buscas sí. en Sibals, te los... Ah, te lo Ah, traen. sí. Sí, a mí me costó un montón encontrar, y después en un lugar me pasaron todos los que tenían. Y compré prácticamente todos. Eh, pero me llamó la atención que en algunos lados ni idea. La última vez habían tenido una edición hace 10 años, y en otro lado, bueno, encontré varios. Así que, bueno, mil gracias. Porque estamos en un momento donde la ira es terrible, y a veces, ¿no? Como que oh, hay que ser muy zen, hay que ser muy zen, y tampoco es así. Entonces, bueno, me pareció interesante esta perspectiva. Sloterdijk es como un filósofo que critica el humanismo tradicional. Eso también me gustó, porque si bien nosotros nos dedicamos mucho a la filosofía tradicionalista, la filosofía humanista, me gustaba también ver eh, alguna crítica, ¿no? Porque a veces el humanismo, bueno, puede, no sé, de repente irse por las ramas, así como yo ahora. Bueno, entonces, en las guerras médicas, el objetivo era, les decía, la autodeterminación y la autonomía, y hablan de los patria noi, ¿no? Lo estoy diciendo mal. Patroi noi, las normas de nuestros padres, es la costumbre de la costumbre.
quiero decirlo bien. Bueno, es la costumbre de la costumbre, las costumbres de nuestros padres, lo que quieren es como una cerrazón étnica que, bueno, hoy, bueno, en ese momento y hoy es insostenible, digamos, pero lo que planteaban era esa idea de cerrarse para darse su propio gobierno, ¿sí? Eh, porque, digamos, cualquiera de afuera, en ese caso, ya pone en cuestión la ley que se están dando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se hace insostenible esa idea de libertad, entendida como un cierre étnico total, pero bueno, nos lleva a pensar justamente cuál es el sentido de la libertad, porque ese sentido, bueno, es un sentido negativo, que también se habla mucho de la libertad positiva, de la libertad negativa, pero bueno, en ese contexto, Sloterdijk toma como una noción de falta de libertad, ¿sí? La falta de libertad frente a la opresión, frente a la opresión externa. Tanto el caso de Roma como el caso de Grecia. Y después se va a meter con otro ejemplo, no ejemplo, sino con el paradigma, ¿no? La creación para este autor de el sujeto de la libertad moderna. Y acá es cuando cuenta uno de los el quinto paseo, uno de los paseos, el quinto, de los paseos de Rousseau por lagos de Suiza. Cuando Rousseau, ya siendo más o menos en los 40, 50, una persona adulta totalmente consagrada, hace un retiro a un lago a descansar, se retira porque está siendo perseguido y entonces tiene una experiencia de contemplación, de meditación profunda. Ahí también tenemos alguna imagen. Él eh, había sufrido, digamos, un pico de estrés, diríamos, porque había sido perseguido en su casa y lo habían querido lapidar por tener declaraciones ofensivas para la iglesia y porque se vestía de formas muy extravagantes, era una persona muy llamativa, era, bueno, el autor dice, era como si hay un rockstar, él era como, ya había pasado a la categoría de superestrella, una persona archifamosa en ese momento, pero que por algunas declaraciones y algunas presentaciones había caído bajo el ojo de la tormenta y lo habían querido lapidar y había tenido que escaparse temiendo por su vida. Bueno, en esa situación es que se va y bueno, está fechado, digamos, dice, entre el 12 de septiembre y el 25 de octubre se va a unos lagos de Suiza y en un bote, alejado de absolutamente todo, atraviesa una situación de meditación abstracta, una deriva sin propósito, un momento de ensoñación total, y ahí él dice que descubrió la duración psíquica, la duración psíquica pura, en la que no había ni pasado ni futuro, sino una sucesión de ahoras. ¿Sí? Es un momento en el que Rousseau está sin pensar en nada, no tiene absolutamente ninguna noción ni de tiempo ni de espacio, sino que se transforma precisamente en una pura subjetividad. ¿Sí? Es como el sujeto en una total situación de interioridad, ¿sí? En una pura subjetividad. Y esto
sería la fundación del hombre moderno, del nuevo sujeto de la libertad, totalmente distinto de lo que habíamos comentado antes de la libertad para los antiguos, sino que tiene una victoria, ¿no? Que es haber conquistado la despreocupación. En el contexto, ¿no?, de ser Jean-Jacques Rousseau, ya había escrito el contrato social, ya había abordado todos los salones de la sociedad del momento, había atravesado una situación de estrés fatal por sus declaraciones, y aún así logra conquistar la despreocupación total. ¿Y cuál es el punto central para nosotros, para lo que nos interesa analizando la sociedad actual? Es que ese momento en el que está ahí en el bote, no sé si Naiken, ya vimos la imagen del bote, de cuando lo están Sí, ya lo vi. persiguiendo. Sí, ya lo pusimos. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, es que justamente el punto decisivo es cómo se desconecta de la falta de rendimiento, ¿no? De esta palabra que ya veníamos diciendo, que no hay ninguna relación con el rendimiento. Cómo uno puede escapar a esa necesidad de rendir, de estar disponible. Todo lo contrario. Dice Rousseau que descubre que es el ser más inútil del mundo. No hay no es sujeto de conocimiento, dice, no tiene voluntad, no es emprendedor, no es sujeto político, no es sujeto artístico, no tiene nada que decir, no tiene nada que opinar. Todo eso, por el contrario, ¿no? La voluntad, el emprendedor, la opinión política, la artística, son todos factores de estrés. Y Rousseau se deshace de todo eso, de esa necesidad de rendir o de estar en proceso permanente de querer perseguir algo, ¿sí? Dice, renuncia a cualquier tipo de voluntad de nada, se olvida de absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está tratando de hacer, digamos, es de alejarse de la aflicción, del pesar de la realidad. Y esa es la subjetividad, esa es la idea de la libertad moderna, ¿no? En contraposición con esta otra, es una diferencia que hace bastante el autor, ¿no? Como tenemos dos ejemplos para entender en nuestra sociedad cómo es la falta de libertad. Si es la opresión política o, en términos más generales, mucho más generales, la aflicción ante la realidad, que es en algunas oportunidades lo describe como un tirano invisible, ¿no? El pesar de la vida. Hay muchos autores que lo tratan. Uno que va también a mencionar Sloterdijk es a Samuel Beckett, ¿no? Este poeta dice, toda su obra está dedicada a trabajar la subjetividad de la persona y a cómo evadirse de la realidad. Y toma varias citas de Eleuteria, una obra de teatro de Beckett, en la que el protagonista, en una visión muy negativa, pero muy cruda, quiere a toda costa escaparse de la realidad. No tiene que ver con nada político, ni en el sentido que hablábamos de la idea antigua, sino que quiere escaparse de la realidad y la muerte no le sirve y dormir no le sirve, nada le sirve.
pero solamente el estar tumbado, ¿no? En el caso de la obra de Beckett es en una cama, en el caso de Rousseau es en un bote, donde están ahí tumbados, dice, estar tumbados es lo más cerca que puedo estar de la libertad, sin tener que rendir, sin tener que hacer nada, sin tener que responder a nadie. Bueno, ese es como un poco el planteo, ¿no? De estas dos formas de falta de libertad y de reacción, ¿no? Con estrés eh, con estos factores estresantes a la búsqueda de la libertad. Entonces, en el primer caso, ¿no? Tenemos un pueblo, digamos, una sociedad, una comunidad que es oprimida. Y sobre esto, para ahondar un poco más, lo que vamos a ver es que los factores de estrés por momentos, a ver, no es por momentos, sino que una sociedad oprimida tiene que ser oprimida de una forma que haya factores de estrés que le permiten sobrellevar la carga de la opresión a través de, puede ser la obediencia, la vigilancia, el disciplinamiento. Sloterdijk quiere hacer una historia del disciplinamiento que es muy interesante, pero si eso no se mide, dice, puede haber un cálculo intuitivo de las personas acerca de que es más estresante soportar esa opresión a el estrés de llevar adelante una revolución. Dice, una tutela benevolente o un paternalismo, dice, esas figuras no van a estar en la línea, en la evolución de la emancipación, porque permiten a la gente, a través de distintos estresores, digamos, mantenerse oprimidos, ¿no? Manejando a través de distintas cosas, como les decía recién, un nivel de estrés constante y que no haya cambio. Pero si es más duro vivir sometidos, previniendo el estrés, al estrés que provoca la revolución, bueno, es como decir, ¿no? Antes muerto que esclavo. Y ahí se va a dar una revolución. Y entonces, lo que plantea, y es muy interesante, es que la revolución, al triunfar, va a generar nuevas situaciones de estrés y que esto va a ser una constante. ¿Por qué? No porque quieran venir los contrarrevolucionarios, sino porque se va a buscar más nivel, se van a generar más expectativas sobre el éxito de esa revolución. ¿Sí? Entonces los revolucionarios tienen que pensarlo muy bien, porque la revolución no va a llevar a un momento de relajación, eso no va a suceder, sino que va a despertar a los miembros, por ejemplo, los miembros más radicales de esa revolución. Sí, a ver, hay una pregunta, así doy la palabra y me callo un rato. Adelante, Laura, ¿cómo te va? Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué A mí tal? me quedó una cuestión. El Sí, autor entonces está vinculando la libertad moderna está con la despreocupación de ser un sujeto inútil, ¿no? sí, sí. Despreocupación total. ¿Cómo? Despreocupación total. Despreocupación total, sí, pero hay un problema. Sí, ¿querés comentar algo más? No, me quedó eso, Hay no lo un pro- terminaba. Sí, es la despreocupación total, pero hay un problema que si llegamos a la despreocupación total, se pierde la cohesión social.
porque no nos olvidemos que la sociedad es una comunidad del estrés. Por eso al principio les decía que el estrés no es una alarma que suena cada tanto y después nos reacomodamos. No, eso no. ¿no? ¿Cómo? Aumenta los niveles de vitalidad, el estrés en ese... Absolutamente. Dice, claro, el hecho que estemos estresados demuestra la vitalidad de la sociedad. Si todos nos desestresamos, si todos nos relajamos, si todos nos despreocupamos y ya no nos interesa rendir en esta sociedad, bueno, se va a disolver la sociedad. Se va a disolver la sociedad. Conquistamos todos la despreocupación, caemos todos en una ensoñación y entonces se disuelve la sociedad. Por eso es muy interesante ver el estrés y la libertad como dos caras, ¿no? de la sociedad y cómo va tomando forma esta paradoja que va a resultar de alguna manera imposible de resolver, o bueno, seguiremos reflexionando acerca de cómo se puede resolver para lograr de alguna manera un equilibrio. Y frente a esa, es muy interesante, digamos, todo lo que vamos a ver, cómo van a aparecer, a ver, no quiero decir dos bandos, pero dos posicionamientos muy claros. Por un lado quienes defienden la idea de la subjetividad y quienes todo el tiempo están alertando sobre la realidad. Los que quieren, dice, son los abogados de la realidad, no quieren que te olvides de la realidad. Y ahí el primero que va a nombrar, me estoy adelantando, pero ahí volvemos, es Comte, los positivistas. Dicen, vos lo único que tenés es libertad de hacer lo que debés hacer. Esa es tu libertad es tu derecho a hacer lo que debes hacer. Y por otro lado, los románticos, ¿no? Los románticos así llamados, digamos, para darles un poquito de desprecio, diciendo, no, a mí no me cuentes, a mí no me cuentes. Y entonces, bueno, ¿cómo van a ser estos los positivistas para decirles, no, yo a ustedes les voy a encontrar un lugar en la sociedad para que rindan, les voy a encontrar su lugar para que hagan algo, porque si ustedes andan ahí todos ensoñados, van a contagiar al resto, porque la fuerza de la ensoñación, dice Sloterdijk, es como una central nuclear que emite una radioactividad archicontagiosa. Entonces, tenemos que prevenir que los románticos, a través de su literatura, a través de su existencia, pero Sloterdijk le da mucha importancia a la literatura, a su forma de desconectar, terminen contagiando al resto, ¿sí? Y entonces se caiga el entramado social que se sostiene por la actualización de factores estresantes, digamos, el que sea, pero el que sea, siempre que sea, vuelvo a Rousseau, el que decide la voluntad general, ¿no? Ahí donde vuelve esta idea de, bueno, donde vuelve, digamos, la importancia de Rousseau, dice, bueno, el primero, no primero, porque el contrato social surgió primero, es anterior a estos paseos y esta situación. Dice, pero no importa porque está totalmente en contra de la idea de voluntad general, como el otro día comentábamos, no en contra, pero en ese momento Rousseau no lo podía saber, pero la idea de voluntad general, de esta mayoría que es la que decide, dice, esto es la semilla de los sistemas totalitarios del siglo XX, de los socialismos que van a estar peleando todo el siglo XX
con los nacionalismos. Dice, eso se tendría que haber retractado de esa idea. Lo que pasa es que Rousseau estaba pensando, podemos decir, didácticamente diría, pues no creo que estuvieras pensando así, en su propia subjetividad, ¿no? En esta situación de interiorismo, de meditación, del uno mismo, bueno, de la pura subjetividad, y cómo eso se puede llevar a la sociedad. Cómo eso, de alguna manera, se puede transformar en algo colectivo. Y entonces, ahí podemos intuir por qué se conecta a la idea de voluntad general como una forma de mantener la cohesión social, la comunidad. ¿Sí? Es como un pasaje que puede tener sentido, pero que a la vez hace mucho ruido y de hecho no es la propuesta, por otro lado, que les iba a comentar, y ya les estaba comentando, de los positivistas, de Comte, de la teoría que tiene que ver con el deber el deber de aporte a la sociedad, digamos. ¿Sí? Pero pero bueno, vamos a ver que es interesante, digamos, las soluciones, las propuestas que aparecen para conciliar, digamos. Dice, por un lado, digamos, por un lado tenemos esta sociedad que tiene que responder permanentemente a la realidad. Y les decía, esto sí tenemos la revolución, la idea de mejorar, la idea de un siguiente paso, la idea de que va a surgir un nuevo factor de estrés. Y eso a la sociedad actual lo que va a marcar, y es muy interesante, es que cuando tenemos efectos de alivio del estrés, también se persigue la ley, también surge, digamos, lo que él llama la ley de la insatisfacción. Es decir, que siempre al efecto de alivio del estrés, dice, parece que en el ser en común, digamos, todos los efectos de alivio están condenados a ser apagados por lo que él llama una sensibilidad creciente, ¿sí? Esa sensibilidad creciente, y creo que si nos ponemos a pensar, ¿no? A analizar la sociedad actual, que es lo que estamos tratando de hacer todos los días, bueno, hay una ley de insatisfacción, dice, que es propia del ser en común, que es propia de la democracia, por lo que se explica que una revolución siempre empujaría a la siguiente revolución. Pero es en sí, nuevamente, lo que mantiene a la sociedad viva, ¿sí? Que frente al alivio del estrés va a surgir otra fuente de estrés, ¿sí? Que nuevamente va a revitalizar a la sociedad, ¿sí? Y en el mismo sentido, el otro frente de la falta de libertad, justamente de no poder asirla, los hombres tienen que luchar contra el peso de la realidad. Esto, ¿no? El nuevo factor estresante, digamos, que va a estar con mayor o menor cohesión, ¿no? Porque puede ser uno, puede ser dos, tres, lo que se nos ocurra, que va a haber cohesión social para que se vuelva un problema, para que se vuelva una inquietud, es lo va a llamar el despotismo
sin rostro de lo real, esto que les comentaba antes. Y frente a eso, que esto es un término muy general, pero hablando de esto que decía antes de las revoluciones, dice, eso ya es una revolución ontológica, porque es la realidad que es el pesar de la vida. Dice, bueno, nombra algunos ejemplos de cómo se ha tratado en la historia, en la literatura, ¿no? Como dice, vivo, sufro y muero, ¿no? Es eso, el peso de la existencia, el pesar de lo cotidiano. Eh, esa idea, el tirano invisible. Es propio, ¿no? de la subjetividad, esto de lo que habla Beckett. Y dice, eso es una revolución, eso lo que busca es una revolución ontológica, ¿no? Del sentido de la vida, del sentido del ser, de la esencia de las cosas. Y dice, y en la historia muchas veces eh, se trabajó esta necesidad. Dice, y eso es la modernización, eso es la industrialización, eso es las nuevas democracias, dice, los servicios sociales, ¿no? Como hasta se puede pensar como en dos tipos de revoluciones. Revoluciones eh, antitiránicas, violentas, de enfrentamientos violentos, puntuales, ¿no? Como se le puede poner una fecha, y otras, estas revoluciones ontológicas, dice Sloterdijk, en el que se busca cambiar el modo de la existencia, en el que se busca transformar, sí, y cambiar ese pesar de la realidad. Dice, fundamentalmente es la modernidad, ¿sí? Donde estamos tratando de escaparnos de la realidad, estamos tratando de escapar del yugo de las circunstancias, de las obligaciones, de los deberes. Y dice, puede ser que esto estuviera siempre, desde tiempos inmemoriales, pero la técnica, estos nuevos recursos de técnica, de tecnología, nos permite hoy por hoy hablar de una cultura del bienestar, ¿no? Y esto hoy es algo que ya es propio, no sé si del sentido común, pero sí de la crítica cultural, la cultura del confort, ¿no? Bueno, el estado de bienestar, sin ninguna duda, la cultura del bienestar. Dice, bueno, esa es la revolución ontológica ante la falta de libertad que viene a derribar, que quiere derribar el peso de lo objetivo, ¿no? De lo objetivo. Bueno, en Estados Unidos eh, se habla directamente, se habló en su momento con la creación de las colonias del pursuit of happiness, perseguir la felicidad, la búsqueda de la felicidad, el derecho a la felicidad. Dice, esto es la quintesencia de la modernidad, que puede haber estado antes, pero nunca de un modo tan explícito como hoy. Este es el individuo que quiere ser feliz, que quiere poder tener acceso al confort y no tener que rendir cuentas. Dice, entonces, la modernidad es justamente es como una campaña de individuos tratando de descargar el estrés. Pero nuevamente va a aparecer una nueva fuente de estrés. Pero dice, pero esta campaña este es el secreto de la modernidad, este es el secreto de por qué esta sociedad se mantiene unida a pesar de que son todos seres individualistas en busca de su propia felicidad, son todos seres, somos todos, podríamos decir, sui generis, que queremos, que nos vemos a nosotros mismos
como un ser único y auténtico. Y sin embargo, permanecemos en esta cohesión alentada por factores estresantes, dice. Entonces, en esa situación, ¿no? En la que estamos en el pursuit of happiness, en el que estamos en un estado de ensoñación, dice, ahí van a aparecer los abogados de la realidad. ¿Sí? Le dice los abogados de la realidad. Dice, hace 2 años, hace ya 200 años, que la historia de las ideas es esencialmente este combate entre el realismo, entre los abogados de la realidad y el romanticismo. Y dice, y los defensores del realismo llevan la voz cantante, sin duda, ¿no? Las comunidades de estrés siguen existiendo. Dice, el sujeto libre genera este temor que puede contagiar a todos los demás de esa energía de despreocupación, de falta de rendimiento. Y la libertad, esa libertad manifiesta, bueno, se va a dirigir a todo el resto, y esto, si se libera por completo, dice, va a haber una catástrofe social, ¿no? Eso es lo que plantea como el abogado de la realidad. Dice, pero en última instancia la modernidad siempre apunta al relajamiento, pero siempre aparecen los abogados de la realidad para recordarte que, que hay que mantener el estrés, ¿sí? Por eso no es, ninguno va a ser ni del todo positivo, ni del todo negativo, ni va a hablar de una libertad positiva y una libertad negativa. Dice, eso no va a ser, no va a ser nada productivo. Más allá de que hay mucho hoy ya escrito y muy interesante, ¿no? Sobre la libertad positiva, que es esa libertad que todo el tiempo exija rendimiento, ¿no? El yo puedo, si lo soñás, si lo podés, y que dale, ¿no? Y andá y emprendé, y seguro que sí. Bueno, esa libertad positiva no, Sloterdijk no quiere saber nada y no quiere diferenciarles. En todo caso es una libertad negativa, de no quiero hacer nada, de renuncio a las obligaciones que la realidad me quiere imponer. Le doy la palabra a Francisco. Francisco, Sí. te escucho. Hola, Hola, Carlos, ¿cómo se me estás? reveló el interno. Sí, ¿Qué tal? saludo cordial para vos, Carolina, y para todos. No me pongo por... ¿Me escuchás? Ahí le solicité se le apagó se te apagó el ¿Me micrófono. escuchás? Sí, yo te escucho, pero a Caro se Se le lo deshabilitó. escucha, Pero, Francisco. voy a arreglar este pequeño problema doméstico y voy a venir. No estoy poniendo... bueno, Un momento. Perdón por sí, el minutito. no me Sí. había puesto el video porque la conexión de internet me está marcando que Ah, está baja la mía. Entonces, sí. quería... bueno, pero ahora me están escuchando bien. Sí. Eh, yo, por supuesto que es muy interesante este libro, no lo he leído y esta reseña que vos nos estás haciendo de los principales conceptos del libro. Yo lo que me gustaría bajar, me gustó mucho, escuché un señor que dijo, bajemos la teoría a la realidad, que Ajá. digamos es lo que estamos tratando de hacer de toda esta teoría, bajarlo a nuestra realidad. Y la pregunta mía sería, por ejemplo, yo sí estoy sintiendo ira a veces por cómo los dirigentes
no hacen su trabajo bien. Pues digamos, en concreto no buscan el bien común, sino cualquier tipo de interés o negociado que le brinde dividendo. Entonces, partiendo de ahí, a mí eso desnaturaliza la función que tiene que hacer un gobernante. Y un Sí, poco veía que acá en el interior de nuestro país, sí, por allí a veces hay, depende de las comunidades, porque esto es cultural, tanto individual como del conjunto de cada comunidad. Pero yo, la pregunta es un poco, ¿y allá en Buenos Aires cómo está la cosa? ¿Sienten ira? ¿qué ¿Qué es te lo que parece? les molesta? ¿Les molesta alguna cosa o no? Me gustaría escuchar a varias personas que están asistiendo o de otras localidades. Yo trato de pacificar, porque realmente con la revolución o con la revolución Claro, no, por uno supuesto, puede saber dónde empieza, pero no dónde termina, digamos. claro. Entonces, yo no me interesa a mí, trato de ser pacífico, pero sí resolver la cuestión. A veces se genera más estrés porque lo que se habla no es de los temas que nos están causando Bu- estrés, sino de cualquier otra cosa, de que si, Totalmente, claro. bueno, eso Por eso sí. yo dije, en vez de estrés o libertad, era espero libertad, porque estamos todo el Claro, tiempo hablando de expert. que uno no sabe si al final ellos piensan que no va a pasar nada, según lo que piensen ellos, y es poner un elefante o una manada de elefantes para que estemos distraídos de lo que realmente nos interesa. No nos van a distraer, porque realmente el tema de los jubilados nos interesa, porque tenemos familiares, el Bien. tema de la educación, por supuesto, el tema de la salud también. Entonces, Claro, sí, yo no sé, después me gustaría, si es posible, ahora les vamos a dar la palabra, sí, sí, a todos los que quieran levantar la mano y hacer su comentario, pregunta totalmente. Sí, gracias. está bueno lo que planteás y esto es necesitamos, muchas veces lo hacemos, un contexto, porque como vos decís, a nosotros sentimos que no se habla de lo que nos importa. Y sí, porque nosotros, no, como los que estamos en este Zoom, somos unos cuantos, los que estamos acompañando mucho tiempo a Lilita, digamos que tenemos una formación, aparte, además, ¿no? Muchas veces intelectual, en leyes, en sociología, en psicología. Bueno, no formamos parte de esa mayoría de Rousseau, así que podemos estar de acuerdo con Sloterdijk, con Lilita, cuando hablábamos el otro día, que esa idea de voluntad general, bueno, no siempre no es acertada, no es lo que tiene que marcar el rumbo. Y la verdad que estar en un Zoom, ya les digo, con la víspera del fin de semana largo y con estas inquietudes, bueno, claramente nuestra formación, nuestras inquietudes, nuestros factores de estrés son distintos quizás a los mayoritarios. Entonces, bueno, un poco la idea de ir trabajando distintos autores y poder analizar estos textos es para tener más herramientas para entender la sociedad, por dónde camina, por dónde está avanzando, cuáles son los términos que hoy conducen, ¿no? Muchas de las conductas, muchas de las reflexiones, esta cuestión de la sostenibilidad, esta cuestión de la ley de lo efímero, ¿no? Este sentimiento de fugacidad, esta ley de insatisfacción con la democracia, porque Colonialismo conceptual, conceptual de conceptos falsos, porque a total, veces, digamos, una manera de no entendernos es la resignificación que hacen de algunas palabras, no respetando los conceptos, sino una idea totalmente contraria, y por la repetición, a veces las personas o dejan de escuchar o por allí, al ver que es incoherente, por ahí no quieren hablar del tema porque no va a haber totalmente. una solución, no va a haber claridad, sino la creación de un dilema.
es decir, de algo que no se va a poder resolver, pero a propósito se genera un engaño a veces en la comunicación. Sí, 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 permanentemente. Permanentemente hay una manipulación y una forma, generar un sentido común, ¿no? Podemos decir sentido común, un factor de estrés, de preocupación en torno a algo que no es lo que, por ejemplo, para nosotros quizás sería más importante. Pero bueno, poder tomar una distancia, digamos, y analizarlo críticamente y entender cómo viene eso construido desde el poder o desde los medios de comunicación o desde el entorno más allá de la Argentina, ¿no? Con esta idea de las ideas liberales. ¿Cómo son? ¿Qué cosas son las ideas liberales? ¿Sí? Porque depende el contexto, lo que para uno es libertad o lo que para otro es libertad. Digamos, en China la libertad es tener asegurado el alimento, por decir, porque vienen de tal historia. En Estados Unidos la libertad es que el gobierno no te persiga y tienen, esa es su visión principal de la idea de libertad. ¿Cuál es la idea de libertad para nosotros? Liberarnos, por ejemplo, de esta idea de paternalismo. Dice, nunca va a haber emancipación si uno está estancado en el paternalismo, en una tutela benevolente. Bueno, ¿cuándo damos el salto de la niñez a la adultez, a la emancipación? Por ejemplo, quizás para la Argentina esa es una idea de libertad y no las ideas que estamos viendo que supuestamente llevan adelante quienes se quieren apropiar del concepto de libertad. ¿Sí? La idea es, bueno, justamente poder hacer un aporte en ese sentido. A ver, Horacio y Guillermo, les abrimos el micro. Ahí está, ahí ya está. Ya te escucho. Bueno, no, era nada más una cosa, una observación metodológica, porque bueno, como a mí me gusta la filosofía, no me gustan los términos mal usados. Entonces, este libro, yo entré tarde porque Ah, no encontraba, lo habías mandado por WhatsApp, qué sé yo. sí. Pero esta persona es un autor americano, No, es alemán. 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 ¿Y Sí. por qué habla del ontológico? La ontología es una cosa muy estricta, no sé, en todo caso será lo óntico, como dice Heidegger, hace una distinción entre lo óntico y la ontología. O sea, la ontología es la pregunta por el ser. Claro. Las concreciones empíricas del ente, o sea, de las cosas, de los conceptos, o de las cosas, o lo que sea, eso es el campo de lo óntico. Me parece como que aquí hay una confusión de palabras, porque la ontología es una cosa muy estricta, muy definida. Es la pregunta por el ser. Y acá Bueno, él todo lo habla que... de la revolución ontológica, como me parece que en contraposición con, por ejemplo, una revolución política, habla de la modernidad como una transformación del mundo occidental, no se está hablando del mundo europeo, pero digamos de la civilización occidental. La modernidad es un cambio en el ser, ¿no? En ese camino hacia una sociedad del bienestar, en ese camino a la idea de confort, a la idea de... Esas son cosas concretas y la ontología es una cosa abstracta. Es Bueno, simplemente la pregunta sí, por el ser en su totalidad, digamos, o sea, el ser del ente, el ser, el estar, digamos, el devenir del ente. bueno, Es una palabra que no sé, no está bien usada, me parece, para esto. Esto es algo más eh, de cuestiones prácticas, de costumbres, de nuevas costumbres, de nuevos nomos, pero
pero no es nada, no tiene nada que ver con lo ontológico. Lo ontológico es una cosa muy abstracta. Eso es todo lo que quería decir. Como no está Bueno, Lilita, ¿cómo? como no está Lilita, Después le preguntamos. No, yo después creo habría que que... tiene que ver con lo abstracto, digamos, porque habla de la subjetividad, ¿no? ¿Qué es la subjetividad? Es justamente cuando el sujeto pierde sus límites, solamente es, es como una existencia abstracta. En esa línea de Rousseau y de este momento de la libertad del hombre como pura subjetividad, a eso, digamos, en esa línea es que habla de una revolución ontológica. Yo como que lo encaminaría por ahí. Pero sí, eso es cierto que es algo totalmente abstracto y que es muy diferente de la otra idea de libertad de los antiguos, del frente antitiránico, etcétera, o por supuesto también de la idea de realidad y de confrontar los hechos de la realidad permanentemente y nunca tomar distancia. Bueno, justamente lo ontológico es que tenés que tomar distancia. Claro, por eso. Y claro, No. Acá, sí, sí. digamos, te puedo leer algo que encontré con al respecto. Eh, el ente tiene una presencia óntica a la que se accede a través de la contemplación, ya que se deja Bueno, sí. ver. Sin embargo, con la excepción del ser humano, ningún ente expresa en qué consiste por sí mismo. Son las personas las que al observar esa presencia óntica llegan al ser del ente mediante un trabajo intelectual. Eh, Vamos a llegar y acá a la citan cuestión. además a una profesora argentina, filósofo, que dice, el significado de lo óntico proviene de la existencia de las cosas en sí mismas. Dicha Claro, existencia no es producida por el ser humano. O sea, no. por lo general se entiende lo óntico en contraste con lo ontológico. Lo óntico puede apreciarse desde fuera del ente, contemplándolo con pasividad, mientras que lo ontológico está asociado al ser del ente y debe verse desde adentro del mismo. O sea, es nada más que una cuestión, digamos, de... Yo pensé que era americano, porque los americanos con el tema de la filosofía son medio, viste, No, no medio sé si vamos a ver brutazos, algún. pero es Claro. alemán, que me llama la atención. Pero Sí. bueno, eso es todo. Ujú. Bueno, vamos a llegar ahora a los últimos comentarios que tienen que ver con la cuestión contemplativa, digamos, que eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Porque Chul Han también habla mucho de la contemplación como una forma de, no quiero decir reacción, pero como una forma de vivir en este mundo de otra manera, ¿no? De encontrar como un equilibrio o un contraste frente a la sociedad del rendimiento. eh, y este autor también pasa, digamos, por esos términos, con esa idea de reflexión también. A ver, Guillermo, te escucho, te ¿Qué escuchamos. tal, ¿Qué Carolina? tal? Hola ¿Cómo a te va? todos. Bueno, yo al revés que Horacio, yo de filosofía, yo no tengo formación filosófica. Sí me encanta y por eso participo siempre de cuanto puedo de todas estas reuniones. Yo estoy más en el área de salud. Entonces, yo noto que en este libro, cuando trata el tema del estrés y también cuando hay dos puntos que no, que tendría que aclararlo bien, que es, primero, que el estrés no es uno solo, son muchos niveles de estrés. Y por ejemplo, Rousseau cuando dice que estuvo en el bote y que llegó a la nada, lo que pasa que es necesario y está comprobado hasta fisiológicamente para el cuerpo humano un nivel mínimo de estrés que se llama estado de alerta. Es necesario tener un estado de alerta y eso nos va a permitir ir a la búsqueda de otras cosas y Claro. encontrar, y esto también, la libertad, creo, para relacionarlo con la libertad,
la libertad no es igual para cada uno de los individuos, ni siquiera para las sociedades, cada sociedad es diferente, y ni siquiera creo que es muy diferente y que no lo tiene en cuenta el contexto. Una es las grandes ciudades y otras son las pequeñas ciudades. Por Claro, ejemplo, yo vivo en la Cumbrecita, muy poca gente, y acá uno puede observar perfectamente, pero no el nivel de estrés porque no trabajen, porque no tengan preocupaciones diarias como tiene todo el mundo. Yo creo, y no quiero estigmatizar ni nada, pero hay un tema relacionado con la capacidad de recibir información y estar totalmente. y la capacidad de formación. Cuanto más formación, Totalmente. cuanto más información, mayor nivel de estrés. La gente menos formada, perdón, pero menos inteligente, es mucho más fácil encontrar bajos niveles de estrés y por ende más felicidad. Es así. Entonces es necesario, eh, Estamos y todos fritos acá. claro, no, que cada uno encuentre un motivo de libertad, porque si uno encuentra Claro, cuál es para él su libertad, eso le va a permitir manejar los niveles de estrés de una manera mejor. Yo, por ejemplo, yo al venirme a vivir acá, yo no dejé de trabajar, no dejé de tener preocupaciones, no tengo nada, pero yo encontré lo que me permite ser libre, que yo digo, yo soy multimillonario. ¿Por qué? Porque eh, yo manejo mis tiempos, soy libre. claro, Yo tomo la clase total. cuando quiero, trabajo cuando quiero, camino cuando quiero, como cuando tengo hambre, y eso me permite, nos permite con mi señora estar con un nivel de estrés en alerta para estar atento y poder Claro, realizar un montón de cosas que Rousseau en su estado de meditación profunda y todo eso no lo encuentra, claro. Ahí está no, la no, nada, ahí es la nada. Pero por eso creo que una de las soluciones de este mundo es la desintegración de los grandes conglomerados. claro, Él es alemán y en Alemania, en Europa, están totalmente alejados de esa posibilidad. sí, En América la tenemos. Ni hablemos lo que va a pasar de acá en adelante con Europa, con la superpoblación musulmana y otras que le va a, no le va a permitir ese grado de individualización que hay que tener. Es todo muy caótico y obviamente muy estresante. totalmente. Sí, totalmente. Lo comparto. Sí, me parece bárbaro. De hecho, bueno, por supuesto que parte de las conclusiones es que no hay una experiencia moderna hoy como la que tenía Rousseau, que no podemos vivir de vacaciones, no se puede vivir en huelga, pero tampoco podemos disolver la frontera entre realidad y ensoñación. No se puede unir. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la libertad? Bueno, vos lo que planteabas estaba bárbaro, una propuesta, digamos, un ejemplo maravilloso. Lo que va a comentar este autor tiene que ver con esto que les había comentado antes, que tiene que ver con la libertad de buscar lo improbable, la libertad de apuntar a lo mejor, a lo más distintivo, a lo más, dice, como si fuera lo más elegante, lo más extraordinario, ir en esa búsqueda y no conformarse con lo común, no conformarse con lo ordinario, no conformarse con lo que está dado, sino que uno puede tener la libertad de estar disponible, de apuntar a eso. Bueno, tenemos Como que tener la libertad de elegir, que es lo más la, importante. La libertad de elegir, cada uno elegirá lo que... Por eso creo que las sociedades tendrían que modificarse a fin de ofrecer a cada individuo múltiples cosas para poder encontrar esa libertad que lo lleve a la paz. No hablemos a una felicidad, pero sí a la paz interior, o a la tranquilidad, claro, a la falta de estrés. Eh, pero tenemos totalmente, que poder elegir. totalmente, sí, sí, totalmente. A ver, ¿quién más? Ay, perdón, ay, Miriam,
No te veía. No. Ahí te escucho. Ay, perdón que estoy con alergia y estoy re mal. Sí, la alergia está fatal. Acá, además, hoy tenemos una visita como para que nos agarre alergia. Espera, un segundo. Ah, ah, ahí está. No. Ah. Bueno, ya después la bajo, que no veo. Ahí te No, vemos bien. ahí. Em, este filósofo Sí, escribió alemán y escribió en cierta época, pero en esta época yo divido desde la parte psicológica sí, en tres siglos. El 19 de la histeria con claro. Freud, el 20 de la neurosis y el siglo XXI de la psicosis. Ejemplo, tenemos hoy de visita. Yo estoy acá en Mendoza, pero porque vivo nomás, no soy de Mendoza, saben que soy de Bahía Blanca. Hoy tenemos la visita Claro. de Ley acá, divino todo. Y entonces, para mí el problema radica en que la gente pensante o la que quiere hacer algo, y porque los factores estresores son diversos, y entonces si tenemos, por ejemplo, en la Argentina dividida, la mitad de la Argentina va a trabajar y uno se pone a mirar que la otra mitad de la Argentina no trabaja, no sé qué hace, de qué vive. Entonces, ya nomás eso es un factor estresante. Y como dijo alguien por ahí, eh, ¿cómo es? Los que votamos para que nos representen no nos satisface ninguna necesidad y no nos quitan los factores estresores que son de No, afuera, los agudizan, porque todos los días es un bolonqui diferente. Entonces, este filósofo, además de que escribió, ahí le pusieron el libro ese de la ira y de ira, él está radicalizando, porque dice que la única forma de pasar de ese estado de que antes se suponía que era de satisfacción, está bien, yo ya sí, estoy como Lilita, ya me quiero bajar, no quiero trabajar más, saben todo que soy abogada de familia, porque la gente o no piensa o la tecnología lo abatató o no sé para qué usan la inteligencia artificial, pues, la inteligencia común no la. Y lo que falta, a mi gusto, es la falta de la lógica. Si yo miro una sentencia el día de hoy, claro. todo al revés de la lógica, más factor estresante que, por ejemplo, devolverle 3 chicos a un abusador, un juez, vos decís, eso es juez, pero está en la Constitución. Y Lilita lo escribió todo hace cuántos años, en el 75, inciso 22. Y ella lo puso los derechos humanos. Pues, ¿cómo es esto? Entonces, ahí tenés un factor estresante. Que le decía a 3 niños que tienen que ir a ver, ¿cómo es? A Claro. revincularse con un abusador. Entonces, para mí ya excede, y por eso yo puse por ahí que se estaba radicalizando, y alguien más lo dijo, de los movimientos de los hermanos musulmanes, de que Europa está sonada. Bueno, vos sabés que yo soy judía, estoy todo el día con la guerra de Israel, que los rehenes, que todo ese polonqui. Eh, Hemos llegado a un punto que no se sabe. Bueno, tenemos la condenada por un lado, este otro, el rockstar, paseando acá por la peatonal. Nadie se ocupa de los verdaderos problemas. Y entonces, a todo eso se le genera, son factores estresantes. Y Totalmente. pongo un ejemplo tonto. Enfrente de mi casa Cristina hizo unos edificios fantásticos, pero resulta que la luz, la cortada de pasto, todo eso la pago yo con mis impuestos. Vos decís, oh, como soy abogada me entero, ¿cierto? Pero, Sí. ¿y por qué no se puede hacer revertir? ¿Cuál es la manera de revertir todo esto que está pasando y que la gente, en vez de hacer esto que hacemos nosotros hace tantos años, de juntar
aunque venga un fin de semana largo y leer, no sé, Sí, fuman, verdes, cosas verdes, o no sé qué hacen, y nadie le busca un mínimo de solución a esto, que yo siempre lo menciono, que es volver a la otredad. A nadie le importa nada del otro. Y entonces, sí. ¿cómo vamos a construir una democracia, un país, una sociedad, una familia? Porque la familia nuclear desapareció, que es la raíz de todo. Si no estamos ni de acuerdo ni cómo se construye una familia. Es lo que, bueno, Sí, totalmente. Bueno, sobre esto, cómo se construye, sobre este término de la construcción, tiene unos comentarios muy interesantes acerca de cómo los defensores de la realidad, dice, ellos van mandando sobre cómo se construye la realidad y como todo es una construcción, pero no reconocen la naturaleza de las cosas. Dice, y es muy interesante cómo eso hoy en la sociedad ya se está criticando, cuando hay demasiado empeño en hablar de que todo es una construcción, de que ninguna autoridad se puede sostener, de que ninguna autoridad es natural, digamos, ni la de los padres, ni la de la escuela, ni la que sea. Dice, porque van mandando, llevan la voz cantante, pero no la sociedad en la construcción, sino los que defienden los defensores de la realidad, con estos factores estresantes. Y sobre lo que vos decís, yo diría que, bueno, está en este grupo, que somos nosotros, digamos, cómo se crea una minoría crítica, una minoría que trate de imponer sus temas, trate de poner en la agenda las cosas que a nosotros nos preocupan, que a nosotros nos estresan, porque efectivamente nos encontramos con ira, digamos, con indignación, porque no encontramos que la sociedad, bueno, no estamos calibrando en cuáles son las inquietudes principales, las prioridades, dice, y esto es lo que la sociedad hace, ir priorizando, ir, sí, priorizando, enlistando una cantidad de inquietudes. Y esas son las que mantienen a la sociedad en una cohesión. Pero nosotros lo que vemos es que permanentemente se polariza, se segmenta, se fragmenta, hablamos todo el tiempo de la fragmentación, porque no estamos coincidiendo en los intereses. exactamente. Y bueno, a ver, ¿cómo podemos, la charla, digamos, para poder comprender la sociedad, por dónde va esa sociedad del rendimiento, esa sociedad de la disponibilidad? Bueno, y cómo nosotros vamos a actuar ahí, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo podemos ayudar a plantear las prioridades que a nosotros nos interesan? Bueno, Sí. me van a matar porque me están diciendo que me baje la mano y me la bajaron. Listo, te Ah, hablo. bueno, Bueno, y hay que leer bueno, porque, totalmente, sí. porque esto se va a radicalizar Bueno, cada vez más. recién preguntaban en el chat por otros libros de Sloterdijk. Yo les comenté Sí, bueno, yo ya lo empecé a leer, me parece que está muy bueno, es más político, ¿no? Las epidemias políticas. Todo el principio, como para la próxima, tomo la cuestión esta de llevarlo más a la realidad, si quieren, sí, para la próxima, habla sobre las posibilidades de la mentira en el lenguaje, ¿no? Ese es como la introducción a hablar de las epidemias políticas. Lo ven a Trump acá en el dibujito de la tapa, o sea, es espectacular. bastante explícito, ¿no? A lo que se va a dedicar. Y el arranque es muy interesante porque habla sobre esto, cómo dice, la mentira no es un error, ¿no? Y dice, y sería una mentira decir que no se miente, porque es como tener
una herramienta que es el lenguaje, y no usarla en su totalidad, y no usarla en su potencialidad. Dice, permanentemente uno puede estar haciendo uso del lenguaje para llevar para un lado, para llevar para el otro lado. Eso necesariamente es así, dice, pero en las sociedades dice, es calamitoso cómo se hace un discurso en contra de la mentira cuando la mentira es lo más natural del mundo. Bueno, esa es la introducción de estas epidemias políticas, ¿no? Y cómo, cómo las analiza. Así que bueno, para la próxima, si les interesa, podemos continuar con estos textos, que me pareció que estaba interesante para salir un poco de los otros autores que veníamos viendo. Claro, los relatos, la gente lo compra, 100%. Bueno, el hecho, bueno, también es una de las cosas, dice, el ser humano quiere equivocarse y repetir el error todas las veces que pueda. Dice, pero, a ver, analizarlo como algo constitutivo del ser humano, ¿no? Para eso me parece que es importante, para poder conversarlo y analizar algunos autores y algunas cuestiones filosóficas que capaz son más profundas. Porque, por ejemplo, algo muy sencillo, en todas las redes sociales están los libertarios diciendo, bueno, pero yo veo, no sé, los bolsos de López, la corrupción de Devido, los hoteles de Cristina, y entonces voto a Milei 1000 veces. Y no, porque no es que eso va a resolver por qué votás a Milei. Porque la verdad es que hay otra vuelta de tuerca en la sociedad, en su estresor, y no es así. Tenés que mostrar que sos diferente, ¿no? En esa evolución, en esa diferencia. Bueno, me parece que es interesante para entender por qué algunas cosas funcionan y por qué otras no. Porque, no sé, hay que decirle a Spire, ay, bueno, no es nada, no pasó nada. Y no va, si los libertarios piensan que eso es así, no, les va a ir mucho peor, porque no están entendiendo cómo piensa la sociedad y cómo funciona la sociedad, ¿no? No de una forma ni siquiera tan intencional, sino por el propio devenir de la sociedad. Bueno, me parece que puede ser interesante y que puede ayudarnos a un poco a abrir la cabeza. Así que yo les propongo, por supuesto, que continúen con estas lecturas o con otras que les resulten interesantes, que nos sirvan para comprender desde acá, desde esta posición del instituto, que tiene que ver con la formación, bueno, qué nos está rodeando, qué se está hablando en el resto del mundo, qué dice la filosofía actual, ¿no? Porque me parece que es bastante, que resuena mucho acá también. Quizás no en la cumbrecita, Guillermo, eso tenés razón. En eso tenés razón 100%. A ver, todos mienten, claro, sí, todos mienten. Bueno, es muy buena el texto, está muy bueno. Si quieren para terminar, les leo una cita donde dice que en realidad la libertad es la convicción de que en cualquier circunstancia se orienta a lo mejor, a lo más difícil, incluso porque es lo suficientemente libre para lo menos probable, lo menos vulgar, lo menos humano. En este sentido, la libertad es la disponibilidad para lo improbable. Expresa siempre la renuncia a la tiranía de lo más probable. Quien actúa libremente se rebela contra la ordinariez a la que no puede soportar. Esta libertad es lo contrario de la concepción que tienen aquellos que la entienden como la licencia para abandonarse a lo común, a lo demasiado común. Me parece que está bueno eso, porque nos representa, ¿no? Como seres libres de no caer en la masa, en definitiva, ¿no? De no caer en lo masivo, de no caer en lo fácil, sino que uno está buscando otra cosa
y tiene esa disposición y tiene esa inquietud para encontrar otra cosa, para ir un poco más allá. Y bueno, poder elegir eso, como decía, y poder tener las herramientas para hacer eso, me parece que es interesante. Así que bueno, les dejo estas inquietudes, no para estresarnos, sino para decir, bueno, tenemos algo más de ideas y de conceptos para seguir analizando nuestra realidad. No sé si tengo alguna pregunta y si no, nos Hay varios despedimos. comentarios en el Ah, chat, no perdón. sé si querés que te Dale. los lea. Sí, por favor. Yo algunos pude leer, pero algunos se me pasaron. Mónica Ricci dice, sociedades de alto estrés construyen realidades extremas y condiciones de poca creatividad para el desarrollo nacional. Se exime de competir y asume la pérdida de justicia. Compara a Estados Unidos de alto estrés material y Europa construidos en Claro, poco tiempo. sí. Eh, Después Alcides Silva dice, tal vez el menos inteligente sufre más estrés porque no sabe por qué suceden las cosas, no sabe qué amenaza le va a aparecer ni Sí. cuándo, no tiene mucha capacidad de previsión. Y Guillermo le contesta, al no saber, no se estresa. No digo que sea mejor Claro, saber, sí, pero es no estresa. así. Es Eh, así. em, Sí. A Moni lo que le responde, tiene no llegamos a comentarlo, o muy por arriba, tiene unos párrafos interesantes para los artistas, cómo se busca, ¿no? Cómo la realidad busca meterlos a través de distintos trabajos, digamos, de distintos deberes, eh, dentro de la sociedad del rendimiento. Es muy interesante. sí, así que bueno, nada, muchas gracias, muy buena la Sí. charla. Ana Balcarce, mi primera vez, muy agradecida. Ay, bueno, Un saludos. beso. Bueno, nada. Bueno. Bueno, les agradezco un montón que se queden hasta esta hora, hasta este momento. Nos vemos la próxima. Gracias. Un beso grande. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.